diferentes aspectos, no solamente como lo hemos hecho pues a nivel de la parte de psicoterapia, haciéndolo de las videollamadas, obviamente las que son las clases virtuales, los trabajos, los proyectos, etcétera. Pero sí hay que tener en cuenta, ¿verdad?, cómo esta situación de adaptación tenemos también que estar claros de que puede presentar afectaciones a nivel de nuestra salud mental, que es lo que hemos estado discutiendo en todas estas semanas. Mauricio, a nivel de niños y adolescentes, ¿cuáles son las afectaciones que vos como psiquiatra te has encontrado en torno al manejo de las clases virtuales, la presión familiar, ajustarnos un poco, acomodar la casa para convertirlo en un aula? Y hablamos un poco de ansiedad y de insomnio, este tipo de cosas, pero ¿qué es lo más frecuente en este momento? Claro, yo creo que es muy importante para nosotros como terapeutas, psiquiatras, psicólogos, estar muy atentos a lo que el paciente nos dice. Creo que nuestra capacidad de escucha es fundamental en estos momentos de cambio y con respecto a estas situaciones de crisis de coronavirus. Entonces, lo que creo que es muy importante que saquemos a discusión y que pongamos sobre la mesa es verdaderamente no estábamos preparados para todo este cambio y que tuviéramos de un momento nuestra clase en casa. Tenemos que entender, ¿verdad?, que nuestra casa no es una escuela, nuestra casa no es un colegio. Además, este proceso donde los chicos y chicas van a clases y se devuelven a su casa, que es otro rol completamente el que ejercemos los padres, los familiares que estamos viviendo con ellos, que no somos profesores precisamente, ¿verdad?, somos sus familiares. Tenemos que tener en cuenta que los chicos en ese momento hacen un corte con respecto a la escuela, que es el proceso de estudio, y pues van a casa, donde pueden hacer obviamente tareas y todos estos aspectos, pero que no es lo mismo estar recibiendo una gran cantidad de horas, clases también en su casa. ¿Cómo hacemos ese corte, digamos, a nivel psicológico, por así decirlo, ¿verdad?, del lugar donde estamos estudiando, donde estamos haciendo tareas? Ese corte es muy importante, ¿verdad?, donde podamos llegar a casa a descansar. Entonces, hay un punto muy importante que creo que los chicos nos han estado diciendo, ¿verdad?, la mayoría de los psicoterapeutas que estamos tratando de escuchar, y es que se sienten sumamente cansados de estar haciendo constantemente tareas, actividades, clases virtuales. ¿Y cómo hacen ese corte? Si verdaderamente pasan recibiendo constantes trabajos, constantes proyectos, constantes clases. Estamos muy claros de que la parte de aprendizaje es fundamental y es una prioridad muy importante que los chicos no se atrasen aún con toda esta situación de la crisis. Pero lo que quiero poner bajo tela de discusión es si estamos escuchando lo que estos chicos también nos están diciendo. Lo que me he podido encontrar, bueno, Carlos, Rafael y Yasun, es muchos chicos que están presentando crisis de ansiedad importantes, situaciones depresivas, conflictos con familiares, y no solamente en los chicos, sino que verdaderamente situaciones de ansiedad, de crisis, de sensación de frustración, de enojo, de malestar y cansancio extremo, también se dan en los padres de familia o cuidadores que están apoyando a estos chicos. Sí, por supuesto, y es que ese es un punto importantísimo. Vamos a ver, está el niño, está la niña, está el adolescente y está papá, está mamá, ¿verdad? Entonces también todo esto genera y desencadena en muchísimos trastornos o situaciones a nivel emocional de la familia en general, Mauricio. Exactamente, o sea, tenemos que tener en cuenta lo que decíamos. La casa tiene un rol diferente a la escuela y estamos claros de que, bueno, la mayoría de las familias pues se ha ido adaptando, creo que lo mejor que ha podido, convirtiendo uno de sus aposentos pues en una especie de escuela o aula, ¿verdad?, para los chicos. Pensemos en las familias que no tienen solo un chico en clases, sino que tienen dos o varios chicos en colegio, otros chicos en escuela y hasta chicos en kinder. Entonces, ¿cómo? Lo que quiero decir acá es que la escuela, el colegio, tiene que estar sumamente atento a lo que los padres de familia y los chicos le están manifestando. He tenido casos, lastimosamente, ¿verdad?, de conocimiento de chicos que han llegado a tal nivel de frustración que después de mandar una carta al profesor y decirle al profesor no puedo con esto, estoy terminando los trabajos, y cuando abro digamos la plataforma empiezan a llover otro montón de trabajos. Tal vez los profesores no están teniendo mucho en cuenta cuántos trabajos están mandando las demás materias, y ha llegado a haber situaciones de crisis al punto de intentos de autoeliminación por situaciones de estas. Entonces es muy importante que tengamos en cuenta a nivel de colegios, de escuelas, tanto públicas, privadas, MEP, etcétera,
que podamos leer verdaderamente lo que los papás y los chicos nos están diciendo. O sea, hasta qué punto el nivel de estrés académico está pudiendo ser manejable o no lo está haciendo. Mauricio, dos preguntas muy concretas que creo que son importantes. La primera es el papel del descanso, ¿verdad? Y voy a decirlo así como en la palabra tica, o sea, si nos aturuzamos mucho, el cerebro se nos cansa. O sea, entonces, el papel del descanso en medio de estos procesos de clases virtuales. Y 2, señales de alerta de que mi hijo, mi hija, niña, niño, adolescente, podría estar experimentando un trastorno ansioso, que a la larga va a afectar mi capacidad de retener, de asimilar y de producir. Ok, muy importante tener en cuenta esto. Todos nosotros necesitamos hacer un corte con nuestro trabajo y con nuestra situación de estudio. Es muy importante el descanso que tengamos en la noche y también durante el día tener espacios de ocio para poder recuperarnos. Ahora, en este sentido tenemos que tener en cuenta que la situación de estar trabajando, y esto está pasando en análisis que se han hecho a nivel mundial, con estudios muy interesantes que se están haciendo ahora con teletrabajo, sí, ok, hay beneficios en no tener que ir al trabajo, hay beneficios en tal vez no tener que ir a la escuela y no tener que trasladarse, pero el problema también implica estar siempre atento y siempre ahí para las cosas que van llegando de diferentes tareas o diferentes trabajos. Recordemos que para los chicos su trabajo es el colegio, su trabajo en la escuela. Entonces es muy importante tener en cuenta el momento donde el chico pueda hacer un corte con este tipo de trabajo, estudio, ¿verdad? Con esta constante estimulación cognitiva que tiene que ver, ¿verdad?, para la concentración en sus trabajos y poder tener espacios de ocio. Además, Rafael, y eso es muy importante, no estamos viviendo una época normal, estamos viviendo una época, y lo hemos hablado en varios programas, ¿verdad?, que nos está produciendo mucha ansiedad. La prioridad principal en estos momentos es no enfermarnos y seguir las directrices del Ministerio de Salud, de no salir. Okay. La segunda prioridad, que me parece que es sumamente importante, es la salud mental. ¿Qué? Porque después de toda esta situación de cuarentena, de estar fuera, de trabajar de diferente forma, de estudiar de forma diferente, es muy importante cuidar nuestra salud mental. Una prioridad importante es seguir avanzando en nuestros estudios, pero no es la prioridad principal. La prioridad principal es la seguridad física, o sea, nuestra salud, y la salud mental. Ahora, en estas preguntas que me hacías, muy importante, tenemos que tener en cuenta que los chicos... muchos de estos chicos que están estudiando desde casa tienen déficit atencional, pueden tener trastornos de ansiedad ya diagnosticados, están siendo tratados muchos de ellos, pueden tener trastornos depresivos, pueden estar asociando conflictos con los padres o situaciones a nivel familiar que influyan negativamente en su desempeño escolar. Entonces, cuando están en clases, los profesores pueden ver a estos chicos, ¿verdad? Pueden atender a una situación emocional que estos chicos estén presentando. Esto no está pasando normalmente a nivel de las clases virtuales. O sea, ¿quién está pudiendo dar contención a esos chicos? Los papás o los cuidadores, en muchos casos los abuelitos o las personas que quedan a cargo de los chicos, porque hay papás que sí se están teniendo que trasladar a trabajar. Entonces es muy importante tener en cuenta que cuando un chico empieza a no dormir bien, a estar sumamente irritado, a estar sumamente frustrado, enojado, y que nos expresa todas estas frustraciones, o hasta en algún momento cuando nos dice es que ya no soporto más, es que yo mejor no estuviera vivo, es que ya no quiero nada más con el colegio, nos está dando una señal de que algo está pasando. Y es muy importante que las instituciones también escuchen el clamor de los chicos y el clamor de los padres. Sí, totalmente. Y acá es importante algo, Mauricio, es un llamado a poder hacerlo absolutamente todos juntos, porque no se trata de decir los docentes lo están haciendo de esta manera y lo están haciendo mal, porque para nada, realmente hay un esfuerzo sobrehumano en muchos casos, ni tampoco decir ese papá, esa mamá lo están haciendo mal o esos niños, no, sencillamente es tratar de ver cómo armamos este rompecabezas de la mejor manera, pensando en esa salud física y esa salud emocional que bien decís que definitivamente es la parte más importante. Es que no podemos perder ese norte, Mauricio. Claro, ¿no? Y es un punto muy importante que estás tocando. ¿Cómo está la salud emocional y la salud mental de estos profesores que están teniendo que acomodarse a una nueva forma totalmente diferente de dar clases, de hacer trabajos, de hacer clases virtuales?
o sea, nosotros también nos ponemos a pensar en ellos, ¿verdad? En todo el reacomodo que tuvieron que hacer a nivel de su trabajo a través de eso, pero también nos preguntamos, ¿verdad? ¿Cuánto de todo este trabajo está teniendo que ser desarrollado en un contexto de salud mental? O sea, obviamente que nosotros desde el punto de vista de psiquiatría, ustedes desde el punto de vista de psicología, nos vamos a preocupar mucho por la salud mental de las personas, entonces también ponemos en tela de preocupación, bueno, ¿cómo están estos profesores? Creo que es muy importante que entremos en un diálogo nacional, se está entrando en un diálogo mundial acerca de cuáles son las consecuencias de un estrés académico constante o de un estrés académico más allá de lo que se puede manejar. Entonces es muy importante que nos escuchemos nosotros mismos y que podamos, la recomendación, por lo menos que yo doy directamente, es que las instituciones entren en comunicación tanto con los chicos, o sea, que les estén preguntando cómo se sienten, no cuánto han aprendido y si ya hicieron todas las tareas, es cómo se están sintiendo. Hay muchos chicos que también pueden estar con mucho temor de enfermarse, con mucho temor de que sus papás se enfermen, con mucho temor, angustia de las situaciones familiares que se están dando, ¿verdad? Ahora que están los chicos en casa y que se están dando cuenta también, ¿cómo están esos papás? ¿Qué nos están diciendo estos papás? Si la situación, están pudiendo trabajar, hacer todas las tareas, están teniendo que venir a las 7 de la noche de sus trabajos a ver si completan los trabajos de sus chicos, ¿verdad? Y al otro día tienen que salir otra vez a trabajar a las 5 de la mañana. Mamás, me ha tocado atender y dar contención porque están haciendo teletrabajo y tienen que estar pendientes del trabajo de los 2 o 3 chicos que tienen a cargo, ¿verdad? En casa. La preocupación de los padres por la parte económica o de las Mauricio. madres. O sea, hay muchos aspectos que tenemos que tener en cuenta y lo que me queda en duda es si las instituciones están escuchando lo que está detrás de la pantalla. Mauricio, porque el tiempo empieza a agotarnos, y una recomendación vos como psiquiatra, el papel del juego como mecanismo de regulación emocional para niños y adolescentes en medio de todo este estrés. Mira, la parte del juego es muy importante. Se dice que lo que no hacemos cada uno de nosotros de forma lúdica no se queda en nosotros. Entonces, aprender de forma lúdica, aprender jugando o cuando aprendemos haciendo algo que nos divierte verdaderamente, eso causa una impresión importante a nivel cerebral, queda como un sello y es donde verdaderamente aprendemos las cosas, ¿verdad? Cuando nos gusta hacer, pintar, dibujar, movernos, o sea, en esto estamos hablando de que muchos chicos requieren ese movimiento, esa interacción constante con otros chicos y con los profesores para poder aprender. No es que detrás de la pantalla no se pueda hacer, pero hay que adquirir nuevas habilidades para poder hacerlo de forma adecuada. Entonces, el juego es importante, ¿sí? Aquí nos están retando a todos, ¿verdad? Los papás, porque estamos teniendo que encontrar nuevas formas de encontrar que los chicos se entusiasmen por aprender, ¿verdad? Detrás de una pantalla, ¿verdad? Por los profesores de ver cómo mantienen la atención de los chicos 1 hora, 2 horas detrás de una pantalla. Entonces, la idea de todo esto, recomendación directa, es en este sentido tenemos que sobrevivir a lo del coronavirus, no solamente físicamente y económicamente, sino con la mejor salud mental que podamos. Y creo que la situación de estrés académico a nivel del país y del mundo tiene que ser evaluada y tiene que ser analizada y que podamos tener cierta, por así decirlo, comprensión de lo que nuestras familias están viviendo detrás de esa pantalla. Entonces hacemos una recomendación, como les digo, al MEP, a las instituciones públicas y privadas, de que hagan un análisis de qué están viviendo estos papás atrás y de que se escuche, porque verdaderamente nosotros como terapeutas o ellos como instituciones no vamos a poder ayudar a estos chicos a aprender o estos papás a salir adelante si no escuchamos lo que están viviendo. Así es, totalmente. Mauricio, muchísimas gracias de verdad por acompañarnos, muchísimas gracias por las recomendaciones que siempre generas y que son positivas y que nos permiten crecimiento. Gracias por estar con nosotros. Un abrazo, Mauricio. Muchísimas gracias por la invitación. Que de toda la reflexión de Mauricio creo que podemos sacar muchas cosas, pero qué importante este proceso. Entremos en un proceso de diálogo con las instituciones. Y yo creo que en esto de maternidad, paternidad, o vos como abuelito, como abuelita, como tío, como tía, si no sabes, entonces reconozcamos si podemos o no podemos y levantemos la mano y podemos decirle a la institución, mire, muy lindo, pero no tengo ni la menor idea. Y creo, como decía Mauricio, son
son tiempos de diálogo, de comunicación, de realismo y de muchísima, muchísima prudencia en términos de poder aflojar un poco algunas cuerdas. Así es, y bajar mucho las expectativas, porque Claro. a veces nos generamos muchísima presión y creemos que lo tenemos que hacer como la mamá perfecta, el papá perfecto, y esta es la receta mágica. Y no hay recetas mágicas porque esto no es un tema de cocina, básicamente es un tema de seres humanos. Entonces, al estar justamente vinculados con emociones, pensamientos, y no sabemos cómo van a reaccionar estos niños, estas niñas, e incluso muchas veces ni siquiera voy a saber cómo voy a reaccionar yo frente a una situación, es darme permiso de lo estamos haciendo lo mejor que podemos con los recursos que tenemos, sin expectativas, sin presiones, vamos creciendo juntos y vamos armando este rompecabezas como podemos. Vean, y es que yo creo que incluso, bueno, a Adri le ha tocado el papel más fuerte en este tipo, hay que reconocerlo. Yo me pongo a pensar en los míos. Alicia es de las que se siente un momentito y te dice, ya está. Y después uno le pregunta y ya está. Con Ignacio hay que andar detrás de él, ¿verdad? Porque él es caminando. Y Sergio tiene un estilo muy pasivo, muy de calma. Entonces imaginémonos, no solo se trata de seguir la rutina, es cómo aprende cada chico, cómo aprende, cómo le entro. Yo soy profundamente auditivo, yo necesito ir a clases, por ejemplo, hacer algo virtual o qué sé yo, tipo UNED de educación a distancia, a mí me cuesta mucho. Entonces yo creo que tenemos que entender cómo aprende cada uno, cuál es su estilo, incluso cuál es su mejor horario, porque estando en casa el horario sí puede cambiar. De pronto dejarlos dormir más, Jackson, un ratito, y que desayunen más tardito y que se conecten diferente, o entrarle a la tarde. Hay que irlo descubriendo día a día y semana a semana. Sí, con la particularidad de que además hay trabajo o teletrabajo de parte de mamá, Claro, o de parte de papá, o hay que salir y tienen que quedarse con alguien. Entonces, de verdad, yo sí soy muy enfática en esto de quitemos un poco de presión, quitemos un poco de expectativas por ahí. Y para conversar del tema tenemos a una mamá, a Andrea Corrales, con nosotros. Andrea, muchísimas gracias por acompañarnos, gracias por estar en ¿Y ahora qué? Hola, buenas noches, ¿cómo están? Nosotros muy bien, André. Muchísimas gracias por querer acompañarnos hoy. Gracias a ustedes por la invitación. Andrea, bienvenida. ¿Y ahora qué? Y bueno, y vos como mamá, contanos un poco la experiencia de transformarte en... Es que una cosa es ayudar con la tarea y otra cosa es pasar ya a ser el director de la orquesta y tener que asumir un montón de cosas. Yo me pongo a pensar, a mí me ponen en este momento a explicar, no sé, una edición sintáctica y matemáticas, me pongo a llorar. Tendría que ponerme yo a estudiar primero. Exactamente, así ha sido todo un reto, un desafío para nosotros como papás, porque tenemos la bendición de que yo los acompaño un ratito, mi esposo los puede acompañar otro rato, y sí, ha sido una locura. Pero bueno, una bendición también que puedan seguir aprendiendo y estudiando desde la casa. ¿Y cómo ha sido el reto? ¿Qué ha sido lo más retante, Andrea? Porque al principio, a ver, ahora quizá ya existen un poco más de rutinas y demás, no sé, lo estoy imaginando. Pero ¿cuáles fueron los retos iniciales? ¿Frente a qué se encontraron el día que dijeron van para la casa y después vamos a seguir enviando información usando básicamente internet? Sí, al principio yo creo que lo que más se nos dificultó, bueno, yo tengo 2 hijos, una de 10 añitos y otro de 7 años. Entonces lo más difícil fue lograr que Santi lograra concentrarse y de no perder uno la paciencia. Porque no tengo estudios de pedagogía ni somos maestros, ¿verdad? Profesores. Entonces lograr que él estuviera atento y que lograra comprender que seguía en clases prácticamente como si fuera la escuela. Claro, y verás que incluso compartiéndote una experiencia como papá, a mí me hizo mucha gracia el primer día que el chiquitillo se conectó en clases virtuales, lo primero que dijo, ¿cómo te fue? Bien, pero nadie me habló. Porque para él ir a clases es hablar, es la queja, sin nada. Pero nadie interactuaba con él. Y tú verás qué frustrado estaba de que nadie le habló, porque él pensó que iba a ser seguro como ir al kinder. Y creo que también, o sea, visto todo desde el amor, también para docentes, padres de familia, para todo el mundo esto ha sido una evolución y muy rápida. Entonces,
¿Cómo hiciste vos para que tus hijos empezaran a conectar con la atención, la concentración y que entendieran esto que no era entretenerse, que era estudiar? Sí, claro, al principio para ellos era hasta vacilón conectarse y ver a sus amigos después de un tiempo de no verlos y, y lograr que entendiera que tenía que respetar, no hablarle a los compañeros, no escribirle en el chat. O sea, yo no sé cómo hacían las teachers de verdad al principio para tener tanta paciencia de estarles repitiendo 1000 veces a los chicos que tenían que tener apagado el micrófono. Ya, claro, ya ahora con las semanas, porque prácticamente tenemos 2 meses de estar en esto, el colegio en que están mis hijos, desde que salió prácticamente el primer caso, suspendieron clases, bueno, no suspendieron, las hicieron virtuales, y ha sido un reto para todos. O sea, yo digo, de verdad admiro a las profesoras, a la directora, porque la escuela se ha puesto la 10, como decimos popularmente, y han hecho un trabajo increíble. ¿Ha existido algún momento, Andrea, donde hemos tenido que decirle a algún docente, alguna docente, momentito, esto no se va a poder entregar en la fecha que está dispuesto, esto está haciendo mucho, no lo vamos a poder manejar? ¿Cómo ha sido ese proceso de comunicación? Sí, digamos, bueno, todos los trabajos los hemos entregado contra viento y marea, especialmente con el chiquitillo, porque Daniela es súper responsable. Con él cuesta más por el tema de la edad, pero también supercarga. Sí llegó un momento, y fue hace 2 semanas o la semana pasada, que sí hablé con una de las profesoras y le pedí que si no podían reducir un poco la carga, porque digamos, hacían las clases virtuales y extra tenían tareas. Entonces me costaba muchísimo que Santiago entendiera que por qué, si ya había trabajado en la mañana en la casa, tenía que hacer tarea en la tarde. O sea, él no entendía, para él seguía haciendo lo mismo. Es un poco complicado ese tema, pero gracias a Dios, como le digo, las profesoras y la directora han sido excelentes, y esta semana se vio una reducción bastante grande en lo que es la carga académica. Andrea, y un dato, hablando de vos como mujer, como mamá, vos dijiste algo por ahí que nos sonó mucho. Y no perder uno el control, o no perder la calma, no frustrarse. Qué bonito como tener esa conexión emocional, porque muchos de los que están ayudándole a los chicos a estudiar no somos docentes, y uno no tiene a veces los recursos pedagógicos. Sí, eso es lo que yo creo que ha sido un reto para nosotros como papás, y también entender que ellos tienen que trabajar solitos. O sea, es darles un acompañamiento, involucrarnos, por supuesto, y ayudarlos en lo que no entiendan, en lo que a la profesora no le dé tal vez chance de explicarles en el momento, pero también es todo un reto para uno, porque digo, lo más sencillo yo creo que sería hacer las cosas por ellos, pero si uno hace eso, al que perjudica es al niño. Andrea, emociones como enojo, pereza, cansancio, ganas de salir corriendo, ¿qué tal? Todos los días, yo creo. Siendo muy honesta, sí, claro. O sea, me pasa, por ejemplo, que tienen clases de alemán y no entiendo nada. O sea, es de verdad que a veces me dicen, mamá, es que no sé qué hacer, y yo tampoco. O sea, ponen atención, o si no, aquí vamos a estar en problemas, porque de verdad o sea, no hay forma. Y sabes que nos encanta siempre este reconocimiento justamente de la humanidad, Andrea, es: no soy la mamá perfecta que dicen que tengo que ser, no hay una receta mágica, necesito ir conectando y haciéndolo de esta forma con cada uno de mis hijos, porque además son 2 en tu caso, y supongo que diferentes, y cada uno con sus particularidades y demás, como bien decís. Entonces, realmente es un proceso muy desafiante. Y ¿sabes qué me gusta mucho? El reconocimiento que estás haciendo al cuerpo docente realmente, porque también ha sido un reto para maestras, para maestros, y conocemos historias lindísimas de entrega hacia sus alumnos. Ay, vea, yo de verdad no tengo palabras de agradecimiento, o sea, no me alcanzarían las palabras de agradecimiento para las profesoras de los enanos, porque de verdad que la paciencia, el amor con que los atienden es, bueno, impresionante. A mí me dejan sin palabras cuando los oigo que repiten todo, los chicos les preguntan y vuelven a repetir lo mismo, y tienen demasiada paciencia. O sea, de verdad que yo, mis respetos, y al trabajo que han hecho, bueno, de verdad sin palabras. Andrea, desde tu experiencia, ¿cómo estás manejando como mamá cuando de un momento a otro te dicen, ya no quiero,
qué pereza, estoy cansado, qué aburrido. ¿Cuáles son tus estrategias como mamá? Bueno, a veces pasa que no quieren trabajar y no, ellos tienen que aprender. Lo que hacemos es hablarles, tanto mi esposo como yo, hablarles y decirles que tienen que ser responsables, que ellos tienen que entender que son bendecidos al poder recibir clases y seguir aprendiendo. Mi hijo hoy en la oración de la mañana, cuando la teacher le dice que agradezca algo, dice que él agradece por la posibilidad de seguir estudiando, porque vio en las noticias que hay muchos chicos que no tienen acceso a internet y eso lo impactó. Entonces yo creo que es como mostrarles un poquito también la realidad que viven otras personas y que aprendan a ser agradecidos y aprovechar las posibilidades. Por supuesto que no todo es tan lindo como suena o lo digo, y de vez en cuando una regañada, un castigo, y ellos saben que si no cumplen con sus responsabilidades van a haber consecuencias. Totalmente. De hecho, Andrea, tenemos una pregunta para vos. La escribe doña Liliana Zúñiga y dice: auxilio, tengo un hijo de segundo, uno de quinto y uno de séptimo. ¿Cómo recuperar esa paciencia y esa paz de la que estás hablando? Porque realmente, por más positiva, me siento agotada. No, y yo digo que es muy válido sentirse así. Todos en algún momento nos sentimos así y está bien. Lo único que hay que entender, yo creo que uno como papá lo que tiene que entender, y no es sencillo, es que también a nosotros nos toca poner de nuestra parte, a pesar de la desesperación, a pesar de a veces querer ahorcarlos, porque si nosotros ponemos de nuestra parte va a ser más sencillo que ellos comprendan que tienen que cumplir con todo lo que tienen. Sí, este proceso de aprendizaje y de construcción, y fusionando, Andrea, lo que nos estás contando con lo que decía Mauricio, yo creo que hay como que dialogar y negociar un poquitito. Tengo pereza, estoy cansado, bueno, te doy un recreíto, lo retomamos más tarde, lo hacemos de esta manera, lo hacemos por partes. Hay chicos que funcionan muy bien en una sentada y lo resuelven todo, y hay chicos que tendrán que trabajar media horita y volverse a levantar, media horita y volverse a sentar e ir así. Es como entrar en una lógica de entender a nuestros hijos. Sí, exactamente. Es complicado. Adaptan igual a las circunstancias y yo creo que también es cuestión de tenerles paciencia, que a veces por supuesto se agota, pero de tratar de ir haciéndolo lo mejor posible. Hay aquí que la escuela también entienda eso, o sea, tienen que saber las necesidades de cada chico. Yo no puedo pretender que un chiquito de 7 años se quede sentado todo el día frente a la computadora haciendo trabajo que pasa de manera sincrónica, y digamos, en el caso de mi hija, que es más grande y ya entiende un poquito más, ella lo cumple, pero yo sé que el menor no. Entonces hay que hacer ahí un balance y negociar y ver de dónde saca uno ideas para resolver. Andrea, te queremos compartir un mensaje que me hace mucha gracia, pero es muy real, pero me gusta como ella lo pone. Buenas tardes, han sido tiempos complicados. Tengo una hija en séptimo, un hijo en cuarto grado, tengo teletrabajo en la mañana. Ayer me autodespedí del rol como maestra porque paso más tiempo peleando con mi hijo para que lleve a cabo sus deberes y se conecte a Zoom que lo que en realidad está aprendiendo. Estoy tan agotada porque además tengo el trabajo de la casa y esto es de nunca acabar. Mi salud ha decaído muchísimo y en la parte emocional ni les digo. Creo que empiezo a deprimirme y tenés toda la razón. Sí, es una realidad que estamos enfrentando todos estamos afrontando esto y no todos podemos reaccionar de la misma manera. Y sí, es una locura. O sea, yo digo, de verdad, esto es una locura. Y todavía ni siquiera veo el día, o sea, una fecha cercana para que ellos regresen a clases. Entonces, también es como entender que esto se va a alargar un poquito más y ver que Dios nos ayude y nos dé paciencia. Me encanta esa realidad donde lo decís. Todavía ni siquiera veo la fecha en que realmente esto se vaya a acabar pronto y vayan a regresar las clases y demás. Y ocupamos seguirnos armando de esa paciencia y seguirnos armando de todas esas herramientas que van generando y que vamos generando a nivel familia, pero sin presionarnos, Andrea. Realmente, como lo estás diciendo, pues sí, es una locura que estamos tratando de armar. Exacto. Y digamos, esa mamita que ponía eso de que ya está a punto de volverse loca,
también es eso, entender que las clases, pues sí, hay que darles un acompañamiento, efectivamente supervisar que los chicos cumplan con el horario, pero entender que no es una responsabilidad de uno. O sea, vamos a ver, no es responsabilidad de uno hacer los trabajos, no es responsabilidad de uno estar conectado todo el rato en las clases, porque ellos tienen que aprender también a ser responsables. A mí me costó mucho al principio, yo al principio me iba a volver loca. O sea, mi esposo y yo terminábamos agotados, literal a las 8 ya estábamos todos acostados, 8, 9 de la noche, y hasta estos días ya tenemos como 2, 3 semanas de haberlo soltado, o sea, de haberlo soltado un poquito más, y ha resultado mejor. Sí, y a esta mamá que se está deprimiendo, lo primero que hacemos es enviarle un abrazo enorme. Y como nos decía Mauricio y como hemos venido recomendando, si uno identifica que ya me siento triste, estoy irritable, estoy tenso, estoy tensa, no duermo bien, no tengo paciencia, no nos esperemos a sentir que ya nuestras fuerzas se agotaron para buscar ayuda. Y Andrea, no sé si vos lo has hecho, pero ayuda mucho como también conectar por Zoom o por otras mensajerías con otras mamás y hacer ahí una tertulia para compartir experiencias y desahogarse. Claro que sí, de hecho tengo un grupo de amigas donde siempre nos desahogamos y hablamos de la locura que esto ha sido y yo creo que lo más importante es eso, como mamás, aceptar que hay momentos de estrés, momentos de desesperación y no jugar a ser las mamás perfectas. O sea, aceptar que somos imperfectas, que también somos humanas, que tenemos derecho a enojarnos, a estar tristes, a desesperarnos, a salirnos de control. Y está bien un momento, pero no dejarlo que sea un periodo extendido. Así es validar nuestras emociones, reconocer y avanzar en esto que nos toca armar. Muchísimas gracias, Andrea, por acompañarnos, muchísimas gracias por estar con nosotros en el espacio y por todo el conocimiento desde la experiencia que nos has regalado. Gracias a ustedes, un beso y que tengan linda noche. Igualmente para vos. Y con ustedes regresamos en cuestión de segundos, así, segundísimos, para poder hablar con una docente. ¿Cuál es la percepción? ¿Cuál es la idea de los docentes? Regresamos con eso. Las noches de mayo y junio cambiaron por el 8. De lunes a viernes a partir de las 9 de la noche, tendremos una programación para todos los gustos. Los lunes, la investigación profunda. Crónicas y reportajes las podés ver en Testigo Directo. Los martes, salud, cocina, historias y muchos temas más te los traen Giovanni Calderón junto a Gabriela Celada en la única revista nocturna de la televisión nacional. Mi casa es su casa. Los miércoles te traemos un formato diferente de entrevista, conducido por Douglas Sánchez en Íntimo. Los jueves no te podés perder las mejores ocurrencias de Tabo Gamboa en Juntos pero no revueltos. Y cerramos los viernes a cachete con Luis Carlos Monge. Ya sabes, de lunes a viernes a las 9, las noches son más entretenidas por el 8. Un momento intenso, pero también uno siente a un país realmente enfocado. La Caja y el Ministerio de Salud nunca se han quedado sin pruebas para hacer las pruebas que hay que hacer. O sea, el mundo no conocía este virus hace 3 meses y medio. La Caja se tiene que preparar para lo peor. Nadie incluyó en la descripción del puesto, lidie con 2 huelgas y una pandemia. Seguimos
con más de, ¿y ahora qué? Sos mamá, sos papá, sos tío, sos tía, sos abuelo, sos hermano mayor, hermana mayor, y estamos trabajando en casa con nuestros chicos, con nuestras chicas. Bueno, tenés que quedarte porque hemos estado hablando y hoy hemos querido dar una visión amplia desde la psiquiatría, la psicología, el ser de mamá, y ya pronto estará con nosotros Jimena de León con nosotros, que nos va a dar su posición como maestra. Pero esto ha sido un aprendizaje para todos. Totalmente, y es que qué interesante cuando escuchamos diferentes percepciones, cuando nos damos el permiso de escuchar la posición de otras personas, porque a veces decimos, yo soy mamá, y es que no me entienden, y es que la maestra no lo sabe hacer, y el otro lado dice, bueno, es que esa mamá debería estar haciendo esto y demás. Cuando nos ponemos a escuchar todas las partes, estamos absolutamente todos en la misma situación. Muchísima confusión. Y en esta confusión ocupamos empezar a aportar cada uno desde donde podemos para tratar de sacar este barco lo mejor posible. Con dos cosas muy importantes que decía el doctor y que me gustaría mucho rescatar, y es el tema de velemos por nuestra salud física y nuestra salud emocional para poder acompañar a esos niños, a esas niñas, a esos adolescentes también en ese proceso. Es cuidarnos, es entender que el aprendizaje es maravilloso, pero que en gritos, en llantos y demás, realmente no hay aprendizaje. Preguntemos a los que lo están haciendo ni mejor ni peor, que lo están haciendo diferente. ¿Cuáles son sus estrategias? ¿Cuáles son sus secretitos? ¿Cómo lo están logrando? ¿Qué pasa cuando las cosas no funcionan, cuando nos estamos estancando? Este proceso de preguntar ayuda muchísimo. Y rescatamos algo que dijo Andrea. No es responsabilidad de nosotros, es responsabilidad de los hijos. Nosotros acompañamos, supervisamos, orientamos, dirigimos, pero deje que resuelva. Y no falta la mamá o el papá. Pero es que si yo no me pongo a la par de él, quedan puras cochinadas y queda todo. Espérese. Cochinadas, ¿según quién? Y si yo soy un poco perfeccionista y exigente, a veces incluso hay papás que exigen más, Jackson, que los propios docentes. Entonces creo que tenemos que flexibilizarnos. Y si se equivoca, para eso es el aprendizaje. Y si lo hace mal, bueno, tendrá que pasar por ese proceso. Y lloraremos todos, pero nos vamos a poder aprender y replantear todo. Así es darnos permiso a entender que de verdad somos muy insistentes con esto. Lo hacemos lo mejor que podemos con los recursos que tenemos. Y ¿saben qué? En este proceso también es interesante porque vamos a conocer a ese niño, a esa niña, a ese adolescente en algo completamente distinto, que es su proceso de aprendizaje a nivel académico, donde tal vez no nos hemos acercado en muchos momentos, y qué interesante empezar a conocerlo sin presión, sin exigencia, sin creer que tengo que ser el docente del año y que me voy a convertir o me van a dar un premio por la receta mágica, porque en realidad no funciona desde ahí. Entonces vamos a hacerlo como podemos, vamos a hacerlo en el tiempo en el que estamos y a disponer cada uno de acuerdo a lo que las edades me permiten y también mi proceso personal y profesional me permite, porque lo real también es que estamos en trabajo cada uno de nosotros. Y estamos seguros, y una de las cosas porque en el previo del programa y algunos mensajes privados, esta ha sido la tónica. Hablé con la maestra de mi hijo, hablé en la escuela y les dije, yo no sé, es que eso yo no lo entiendo. Vieras que esto de los verbos, del idioma, de estudios sociales, de cívica, de historia, de matemáticas, de el proyecto, en fin, o sea, es válido. Si no sabemos algo, tenemos que hablar y tenemos que plantear nuestras necesidades de aprendizaje. Y nos atrevemos a pensar de que nos vamos a topar con muchísima comprensión. No me imagino una maestra, un docente que le diga, ay señora, usted ahí resuelva. No creo. Y no podemos dejar de hablar para pedir ayuda y pegar gritos de auxilio también. Así es, y vean qué hermosa, me encanta esta invitación que está haciendo Graciela Serrano. Graciela Serrano nos está poniendo las cosas muy simples, nos está diciendo, y si le preguntamos al niño y a la niña cómo se siente en este proceso. Y es que a veces estamos en nuestra posición tan de adulto y nos metemos ahí, nos ponemos como lo que yo digo, lo que yo establezco, mis reglas, mis normas, y se convierte en un asunto muy autoritario porque tiene que ser de esta forma. Y si les preguntamos a ellos y a ellas y nos acercamos a preguntarles cómo se sienten y nos sugieren cómo lo quieren hacer,
a mí eso me parece una excelente invitación. Sí, y antes de conectarnos con Jimena, este mensaje de Miguel Ángel teníamos que leerlo, que nos pareció lindísimo. Esta situación nos da para entender que uno, como padre, se estresa con uno o con dos. Ahora los maestros que no tienen menos de 23 niños, bueno, y yo conozco historias de 30 o 35 niños en un aula, todos distintos. Mi respeto para ellos. Y qué bonito que podamos crear alianzas entre docentes, centros educativos, maestros, maestras, e incluso hasta algo que es clave, Zoom, confiar en nuestros hijos cuando dice, yo ya sé, déjeme a mí, yo lo resuelvo, y uno hasta que le da y uno dice, bueno, está bien, confiemos en nuestros hijos. Y eso es aprendizaje precisamente. Y con nosotros está la docente Jimena. Ella nos acompaña para darnos su posición y contarnos un poco también cuáles han sido estos retos que se ha encontrado como maestra. Jimena, buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Qué tal? Bienvenida. Bueno, yo aquí muy feliz, la verdad, de estar aquí compartiendo con ustedes. Jimena, como docente, ¿cuál ha sido tu reto personal y tu reto profesional en este tiempo de coronavirus? Así como uno, la verdad, no puedo decirles, han sido demasiados retos. Esto es algo completamente nuevo y no solo para nosotras como docentes, sino para los papás, para los niños, para la institución en general o las instituciones en general. Entonces, la verdad, retos hay un montón. Retos existen desde aprender a utilizar las herramientas virtuales, que muchas de nosotras no somos muy tecnológicas, digamos. Somos más para estar adentro de la clase, con los chiquitos, con actividades del día a día. Hasta que si empezó a llover, se nos fue la luz y el estrés de sentir que uno dejó una clase a la mitad y ver cómo soluciona o ver cómo lo arregla. Para mí los retos más grandes a nivel virtual ha sido lograr cumplir con las necesidades de todos, porque ya no son solo las necesidades de nuestros niños, ¿verdad? Entran también las necesidades de los padres que tal vez no están acostumbrados a tener a un niño en la casa todo el día, a tener que ayudarle o explicarle cierta materia que el niño tal vez no entendió o tiene cierta dificultad. A veces cuando uno está en la clase es muy fácil leerle la cara al niño, porque todos generalmente dicen, sí, teacher, entendí, y ya. Pero uno estando en la clase con ellos, uno tiene muy claro como, okay, este niño sí entendió, a este hay que ayudarle un poquito más. Cuando es de forma virtual, a veces te dicen, sí entendí, se desconectan, y uno sabe que tal vez no entendió o no está seguro si logró cumplir con todas las necesidades que ese niño tenía. Y más allá de la parte tal vez solo académica, para nosotros ha sido un reto enorme tener espacios en los cuales poder compartir con los chicos. Para muchos de los niños, ir a la escuela es más que lo académico, es un espacio donde se sienten seguros, donde tienen un adulto con quien conversar, donde expresan sentimientos, y poder tener espacios donde no es solo académico, sino que podemos tener conversaciones con ellos de cosas que les interesan o de la ansiedad que les está produciendo estar en la casa, o de cualquier otro tipo de cosa que le quieran contar a uno. Totalmente. Para mí es de las cosas más chivas es cuando uno les dice, bueno, chicos, chao, y alguno te dice, teacher, pero me puedo quedar a contarte algo. Porque eso le demuestra a uno que de verdad lo necesitan a uno ahí, y que por lo menos de alguna manera están teniendo ese espacio para dialogar con alguien que no está solo en la casa. Sí, Jimé, y es que escuchándote como que le voy sumando todavía más elementos a todo este proceso, a todo este rompecabezas, como decimos. Es esa parte emocional. Justamente el tema de aprendizaje pasa dentro de las cosas más importantes, el convivir con sus amigos, el poder estar ahí. Entonces, ahí se suma todavía otro factor que genera estrés, y es el no poder estar con mis compañeros, con mis amigos, y además tener que estar frente a una pantalla cuando esto nunca había sido de esta forma, más que para jugar y demás, y conectas desde ahí, pero no para recibir clases. Entonces, hasta pienso en cómo se planea una clase virtual teniendo
claro cuáles son las características de cada niño, de cada niña, Jimé. Claro, es bastante complicado, la verdad. Es muy retador lograr hacer una clase que sea interactiva para que ellos estén enganchados en la materia, pero además de forma virtual. Muchas veces uno está en la clase y ni así logra engancharse con lo que estamos aprendiendo. Imagínense ahora viendo una pantalla, nada más. Es bastante más difícil, pero creo que poco a poco todos hemos ido aprendiendo. Creo que los adultos hemos aprendido de los niños más que ellos de nosotros, con la capacidad que tienen de adaptarse, de tratar, de querer hacer las cosas. Es impresionante. Yo a mis alumnos se los digo muchísimo, que ellos con esas ganas de aprender me motivan a mí todos los días a querer aprender de más herramientas, de más cosas para poder ser lo mejor que puedo hacer a través de la computadora para ellos. Sí, es un gran reto, es que uno se pone a imaginarlo. Hay niños pasivos, niños hiperactivos, hay niños que están viendo hacia el techo y uno se están poniendo atención y tal vez están poniendo más atención que otros. Debe ser tan complicado y además, no solo esto, sino cuánto les toma a ustedes como a los y las docentes la preparación de la clase, cuántas horas previas. No solo es el trabajo durante la jornada en la que se imparten las clases, sino todo este esfuerzo. Jimena, ¿Qué te enseña a vos como persona y profesional esto? Como mensaje también para otros docentes que, al igual que vos, tienen un montón de retos. Yo creo que lo que más he aprendido es que con un buen grupo de trabajo todo es posible. Yo con mis compañeras nos conectamos a veces a las 11 de la noche, medianoche, a probar una herramienta nueva o a tratar de planear algo nuevo. De verdad que apoyarse como docentes entre todos, dentro de la institución, con instituciones diferentes, es lo más importante, es lo que más nos va a ayudar a salir adelante. Y la comunicación con los papás y con los niños es clave. O sea, sin eso no se puede. Sin tener un niño que te pueda decir, esto sí lo entendí, esto no, o un papá detrás que te dice, mira, yo creo que esto no le quedó claro, es imposible lograr hacer lo que estamos haciendo. Pero esto creo que lo que más nos enseña es que de verdad estamos todos juntos y que si no nos ayudamos y no somos demasiado solidarios con todos, papás, alumnos, docentes de otras instituciones, compañeros de trabajo, es imposible salir adelante. Estás dando un mensaje hermosísimo precisamente, Jimena, y es una maravillosa forma de poder cerrarlo, porque es justamente desde la unión. Vamos a poder hacer esto si lo hacemos juntos, vamos a poder hacer esto con comunicación, vamos a poder hacer esto entendiendo que cada uno dentro de lo posible lo está haciendo con lo que tiene por ahí. Muchísimas gracias, Jimena, por acompañarnos, por estar con nosotros en este espacio y por hablarnos con la claridad con la que nos hablaste hoy. Muchísimas gracias a ustedes. Un abrazo. Buenas noches. Buenas noches. Qué bonito verlo como un proceso no de reorganización. Yo creo que es importantísimo que todos y todas nos pongamos frente a un reto en la vida. Las cosas cambian y nunca estamos preparados para el cambio, y el cambio se hace complicado si nos resistimos al cambio y si quiero vivir la vida tal y como la he vivido. Pero esto ha significado aprendizaje, valorar las cosas. El otro día hablábamos, Jackson y yo, fuera de cámaras, esto del distanciamiento social y del teletrabajo. Qué maravilloso se ha vuelto a manejar. O sea, es una experiencia. Yo he reducido, no sé, casi 1 hora diaria en mis traslados. Sí, así es. Al final de cuentas se trata de eso, se trata de que todos vamos a darnos cuenta de qué cosas van cambiando, cómo lo vamos adaptando en nuestra vida, qué va siendo completamente distinto, porque definitivamente no volverá a ser de la misma manera. Muchas veces estamos esperando regresar a lo que teníamos y no va a pasar desde ahí. Entonces, con esta conexión que estamos haciendo con nuestros hijos, con esta conexión que hacemos con nuestras hijas, ¿qué vamos a generar a nivel de aprendizaje? Lo más importante, recordemos esto que de verdad nos dijo Mauricio, que es indispensable.
salud física, salud emocional. En este momento es lo que necesitamos. En este momento es nuestra prioridad. Y hacerlo juntos, porque eso no podemos hacerlo solos. Esto no se trata de uno o de dos, se trata de absolutamente todos. Cuando tenemos un reto en la vida, como hemos venido planteando, la resistencia siempre nos va a complicar la historia. Tenemos que abrir la mente, abrir el corazón y tener la capacidad de dejarnos sorprender por la vida. Gracias por estar con nosotros. Mañana tenemos un programazo. Marisa Gallardo, desde México, con nosotros, y el cineasta Esteban Ramírez. Les tenemos un temazo para que no se lo pierdan. Así es, muchísimas gracias por acompañarnos, gracias por estar con nosotros, y ahora los dejamos con lo mejor de las noticias con Douglas Sánchez. Ahí está, don Douglas. Buenas noches. Aquí estoy ya, estoy listo, preparado para arrancar con las noticias. Rafa Jackson, bonito programa hoy también. Muchísimas gracias. Estamos aprendiendo mucho. Falta nada más que hagan un programa de Juan Garita. Lo prometemos, para la próxima semana estará aquí de invitado especial. Sí, lo peinamos y lo traemos. Muchas gracias, compañero. Chao. Buenas noches. Sí, peínenlo, eso sí. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a todos. Hasta luego, Rafa Jackson. Bienvenidos ustedes aquí a esta que es su casa, mi casa, por supuesto. Muy contentos porque se vienen cosas muy bonitas para Canal 8, pero también para Noticias Telediario. Pero ahora les cuento en un ratito. Mientras tanto, vamos a ver los titulares más importantes a esta hora. Diputados ven con cautela la petición de su compañera Paola Vega de rebajarse 10% de su salario para la contribución solidaria. Tras denuncia de mujer embarazada sobre condiciones insalubres, Supermercado La Nacional dio explicaciones. Ministerio de Salud les caerá para inspección. Taxista quien fingió supuesta agresión por parte de un policía municipal tendrá que ir a los tribunales a dar explicaciones. Vicealcalde de Palmares denuncia que ayuda de Comisión Nacional de Emergencia llega tarde al cantón. Diputada Yorleni León quiere entregar el fondo de $350 millones de Fonatel a la Fundación Omar Dengo e impedir que el gobierno los utilice para atender la crisis por la pandemia. Vamos a iniciar con este tema que de manera exclusiva dimos a conocer aquí en Noticias Telediario en nuestra edición de las 11:45 de la mañana. Nos llegó la denuncia y las fotografías exclusivas de la detención de 69 extranjeros que estaban ingresando al país por los chiles de manera ilegal. Pero vea usted lo tremendo de este caso. Ellos eran transportados en un camión de una empresa costarricense, una empresa frutera. ¿Quién contrataba? Los contrataba de forma ilegal. En un camión utilizado para el transporte de animales, elementos de la fuerza pública destacados en la localidad de Combate de los Chiles de Alajuela detuvieron a 69 extranjeros de nacionalidad nicaragüense, de los cuales 54 estaban indocumentados. El camión era de placas costarricenses y, según indicó la policía, era propiedad de una empresa empacadora de frutas, de la cual se sospecha se dirigían los nicaragüenses tras ser contratados para realizar labores agrícolas. La migración de personas por parte de las empresas de la zona no para, pese a las restricciones migratorias y la mortalidad del virus COVID-19. Nosotros hemos llamado en ese sentido a las empresas a actuar de manera responsable, en el sentido de que pues, la frontera está cerrada, no está permitido durante este periodo de tiempo que personas estén ingresando y saliendo del país para ninguna actividad. Entonces, bueno, ya se coordinó directamente con las autoridades de migración, que están en este momento haciendo la verificación de cada uno de los casos y probablemente se le aplicará el rechazo a todos. El camión transportaba 69 personas, 43 hombres y 11 mujeres, quienes serían los trabajadores de la empresa de frutas para donde se dirigía el camión y que trató de evadir a la policía por los puntos ciegos fronterizos. En el video se observa a los oficiales de la fuerza pública realizando el abordaje sin ningún implemento de protección, pese al peligro de contagio.
Algunas de las empresas de la zona actúan de forma irresponsable al contratar personal indocumentado y exponiéndolo a traslados sin ningún tipo de control sanitario, hechos que la policía reprocha. Gustavo Retana, Noticias, Telediario. Aquí hay dos temas fundamentales que tenemos que analizar. Por una parte, usted sabe que el gobierno ha dicho que las fronteras están cerradas y eso implica que no puede ingresar ninguna persona de manera irregular por las fronteras o por cualquier lado. Hay puntos ciegos, todo el mundo sabe que en la zona norte, en frontera con Nicaragua, hay puntos ciegos. Ahora, por un lado, nos desvivimos realizando comentarios que cómo es posible que ingresen ilegalmente, pero vea usted la historia, la otra parte de la historia no contada y que nosotros sí tenemos la información y por eso de manera exclusiva la dimos a conocer. Es una empresa que está del lado costarricense. Asumimos que una empresa nacional, lo asumimos, esa información la estamos corroborando todavía. Pero en todo caso, lo que sí está totalmente confirmado es que la empresa frutera está del lado costarricense, que utiliza artimañas para transportar de manera ilegal a personas, a estos extranjeros, que ingresan a trabajar al lado costarricense y posiblemente los vuelven a sacar al lado nicaragüense, porque esto ocurrió allá en los Chiles. Entonces, hay una responsabilidad que es compartida. Primero, de que las autoridades han hecho un trabajo importante en la zona, han impedido el paso de muchos extranjeros ilegales.